de la tarde. Vamos a hablar de libros, Quique. De libros y de política. Y de libros y de política vamos a hablar, porque vamos a charlar con la autora del libro La Generala, que según tengo entendido, cuenta sobre la historia de Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación. Y la autora de este libro es Emilia Delfino, con quien estamos comunicados. Emilia, desde La Patriada te saludamos. Mi nombre es Quique Duplá. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Emilia. Muchas gracias por atendernos. A ustedes. Dije bien, ¿no? Que es un libro en donde cuenta un poco la historia de la vicepresidenta. Emilia, ¿es correcto lo que digo? Sí, es la biografía no autorizada de Victoria Villarruel. Bien. ¿Y qué te llamó a escribir esto? ¿O a investigar esto? Bueno, es una de las mujeres más poderosas del país, ¿no? Vicepresidenta de la Nación, a pesar de que tiene un poder extraño, ¿no? Está en un gobierno que la expulsa, con el que no está por lejos en su mejor momento, y con el que va a ser muy difícil que se reconcilie, pero aún así ella tiene sus ambiciones de poder y llegó, creo, a la política para quedarse de alguna manera, ¿no? Es muy difícil imaginársela en el llano. Sí, está bien. Yo pensaba esto, porque me acuerdo cuando la vicepresidenta apenas había sido electa o en campaña, que había como lanzado su propia agrupación. En medio de la campaña nacional ella lanzó su propia agrupación, y yo no sé si eso fue valentía o un error. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, creo que más allá de lo que lo vea ellos mismos, de alguna manera, incluso gente de su entorno reconoce que eso fue un error, ¿no? Okay. Y de hecho es extraño porque en el mismo entorno de Villarruel, muy cerca de ella, lo que sostienen es que ella no entiende por qué se llegó a este punto de la interna. Que no ve por qué el presidente la considera una traidora o una enemiga dentro de su propio espacio, y una figura casi de la oposición, te diría. Entonces es extraño, ¿no? Es como que ven algo que el gobierno ve todo lo contrario. El gobierno está convencido de que ella los traicionó, de que jugó siempre para ella y no para Milei. Entonces, cuando fue lo de aquella agrupación, ellos mismos después hablaron, ¿no?, de destiempo, ¿no?, de como muy apurados a veces para algunas cosas, y se van dando cuenta sobre la marcha y van reacomodándose. Y sin embargo, también al mismo tiempo ella siguió después construyendo su espacio de poder, ¿no?, que es lo que tantos problemas le trajo con el gobierno. Claro. Emilia, te saluda Enrique de la Calle. Decías que ella lo que plantea es que se sorprende con la distancia que mantiene Milei o con los ataques de Milei y su gente hacia ella. ¿Vos les creés? Porque pasa con ella, lo contaba recién Quique, que ya en la campaña del 2023 ella lanza su propia fuerza política en el marco de otra discusión. Apareció algunos de sus militantes con banderas propias. Ya del minuto cero fue como muy llamativo, o como un marcada de cancha de está todo bien, pero yo tengo mi propio espacio, mi propia agenda. Desde el minuto cero ella ha hablado y ha planteado temas que no siempre están en sintonía con el gobierno. En su momento pasó lo de Francia en el marco del Mundial. ¿Vos le creés cuando ella plantea esta ingenuidad? Bueno, es que es propio de Villarruel. Ella, creo que lo que siempre quiso hacer es tener su propio, o sea, crecer en cuanto a construcción de poder, tener su espacio, tener intendentes que le respondan, senadores que le respondan, hablar directamente con los gobernadores, tener mucho protagonismo en el gobierno y en la campaña, y al mismo tiempo mantener la alianza con Milei. Y eso es algo que en la Libertad Avanza evidentemente no se puede. Entonces, por un lado tenés un espacio muy sobreexigente, digamos, con sus miembros, claro. Y por el otro lado una persona ambiciosa, ¿no?, que cree que podía, digamos, construir algo que ningún vicepresidente pudo hacer, porque fíjate que a todos les fue mal,
cuando intentaron, digamos, construir algo propio o sobresalir o incluso sobrevivir a la figura del vicepresidente, ¿no? Sí, total. La única excepción en el último tiempo sería Vudú, que es justamente una persona que construyó toda una lealtad hacia el presidente muy clara. Te llevo a Villarruel y a una cuestión muy poco abordada, ¿no? Que es su vida íntima. A partir de entrevistas que has dado, has contado que ella estuvo casada mucho tiempo, pero son cosas que se saben muy, muy poco en torno a si estuvo casada, con quién, qué pasa con su vida personal. Sí, ella es extremadamente reservada, muy, muy, muy enigmática en cuanto a su vida personal. Es una persona que incluso las personas allegadas conocen poco sobre su vida personal, entonces fue un desafío también abordar eso. Ella estuvo casada unos años con un hombre de su edad, militante del Modín, de Aldo Rico, de la juventud de Aldo Rico, digamos, tenía una juventud Aldo Rico. Increíble. Y es un hombre de ideas muy extremas, por decirlo de una forma muy elegante, un hombre que reivindica la tortura, que es sumamente agresivo cuando se refiere, por ejemplo, a madres y abuelas de Plaza de Mayo, y esto lo saco de sus posteos públicos en redes sociales. No es que lo ha dicho en la intimidad, sino que lo manifiesta abiertamente. Y creo que es una figura que, si bien está en contacto con ella todavía, porque quedaron amigos, ellos se separaron de común acuerdo y lograron anular el matrimonio ante la Iglesia Católica, o sea que no solo se divorciaron, sino que anularon el matrimonio, y quedaron amigos, ¿no? Una relación de cariño que tienen, y él incluso hace poco la fue a ver hace unos meses al Senado con su familia. Es una persona que la aconseja. Él dejó de estar en política hace mucho tiempo, digamos, se desvinculó de la política, pero la política le gusta y ella lo escucha, y como te decía, es un hombre de no solo de reivindicar el secuestro y la tortura de personas durante la dictadura militar, sino hasta celebrarlo, ¿no? Oh. La última por mi lado. Decías que ella llegó como figura política para quedarse. La ambición la ambición de ella, pero lo que vos crees, ¿te la imaginás candidata a presidenta, por ejemplo, en 2027 con un espacio propio? Yo creo que ni ellos saben exactamente para dónde van a ir, claro, pero están empezando a planificar o pensar algo. Y hay dos pistas. Hay una ambición política de ella de llegar incluso a la presidencia. De hecho, Emilio Viramonte Olmos, que era su mano derecha hasta Mayo, un abogado cordobés muy cercano a ella hasta Mayo, que se pelearon, me decía para el libro que él le decía a Villarruel que todas las noches pensara para qué quería ser presidenta, ¿no? Como la admisión de una ambición, pero a la que le falta madurar, ¿no? Como algo de madurez, ¿para qué? Como que pensara para qué, como si todavía no lo tuvieran claro. Y por el otro lado hay dos pistas. Una es Claudia Rucci, que se había ido del equipo de Villarruel en enero y volvió en mayo, cuando ella cambia de equipo por tercera vez. Y Mario Pato Russo, consultor político de Milei en 2021, que se incorpora en mayo, más o menos abril-mayo, a su equipo. Son dos personas del peronismo, la derecha, muy a la derecha, sobre todo Mario Pato Russo, más que Rucci, del peronismo y de la provincia de Buenos Aires, los dos. Entonces, tal vez algo se está cocinando hoy en ese plano, pensando en 2027, pero también teniendo en cuenta de que ella es muy cambiante, como les decía, 3 equipos en un año y medio, claro, 4 a manos derecha, y todo puede cambiar. Claro, claro. Ahora, permíteme decir que estamos charlando con Emilia Delfino. Ella es la autora del libro La Generala, sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel. Emilia, a mí me sale muy fácil relacionarla a la vicepresidenta con la dictadura, aunque no la vivió porque es una mujer joven. ¿Me equivoco mucho? Todos la señalamos como... Es más, algunos hasta se atreven a decir la hija de Videla. ¿Qué relación tiene ella con todos ellos?
Bueno, obviamente, como vos decís, ella nació en abril del 75, no la vivió, No la vio, sin embargo, claro. viene de una familia que, que tuvo roles importantes en las Fuerzas Armadas. Su abuelo era historiador de la Armada, tenía cargos muy importantes en los institutos históricos de la Armada, era asesor de Díaz de Sone durante la dictadura militar, su padre del ejército, instructor de comandos del ejército, los grupos de élite del ejército, un hombre que peleó en el operativo Independencia, que fue destinado a Tucumán en el 75 y también en el 76, que recibió incluso un diploma de mérito de parte de Bussi, quien sería después el gobernador de facto y dictador de Tucumán, y su tío, Ernesto Villarruel, un hombre de inteligencia del ejército que participaba activamente en los operativos de secuestros de militantes y de civiles, ¿no? Durante la dictadura. Claro. Y sobre, pensando en la relación con Milei, ¿habrá sido el punto de quiebre cuando Milei lo había dicho, que ella se iba a encargar de los ministerios de seguridad y de defensa? Luego el arreglo con el PRO y Patricia Bullrich. ¿Habrá sido el principio del fin eso? Viene de antes la pelea, viene de antes. Viene de la campaña, viene de antes durante la campaña y viene sobre todo porque Villarruel reclamaba más participación, o mejor dicho, algo de participación en el armado de las listas y en el armado no solo del gabinete, sino de las listas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que era lo que a ella más le interesaba, y sin embargo eso estaba destinado, puesto en manos de Karina Milei y de Carlos Kikuchi, el armador político de 2023, y no había, digamos, lugar para Victoria Villarruel donde decide Karina Milei. Entonces ya las rispideces aumentaron muchísimo durante la campaña, hubo muchos roces, muchas discusiones, y también muchos gestos durante el principio del gobierno. Bueno, como vos decís, la bisagra ahí entre la campaña y la llegada al poder es cuando él retira su promesa de que Villarruel iba a manejar defensa y seguridad, y ella pretendía también Secretaría de Inteligencia, y se lo da al PRO, ¿no? No Secretaría de Inteligencia, que lo manejaba entonces el jefe de gabinete Nicolás Pose, pero Seguridad y Defensa para el PRO. Claro. Y eso aumentó muchísimo también la interna, ¿no? Claro. Bien. Ahora, por último, Emilia, no quiero seguir sacándote tiempo, pero siendo nieta de un militar, hija de un militar, sobrino de un militar, hay algunos integrantes del partido peronista, del justicialismo, que la señalan a la vicepresidenta como que se la puede convencer de incorporarla al peronismo. Me parece que con la infancia que tuvo o con la familia que tiene, es difícil, ¿no?, pensar eso. Yo creo que Villarruel tiene ideas muy claras dentro de su ideología. Es una persona de derecha, conservadora, católica. Lo que necesita ahora es un espacio político donde sobrevivir a la Libertad Avanza. Entonces, en ese sentido, ella ha adaptado su discurso otras veces en su vida. Ella pasó de defender abiertamente a los militares acusados de delitos de lesa humanidad a quitarlos por completo de su discurso, despegarse de los militares, hablar solo de las víctimas civiles de las organizaciones armadas de los 70, y si bien en secreto ella seguía defendiendo y trabajando para los militares acusados de delitos de lesa humanidad, y todo eso lo cuento en el libro. Ella adaptó su discurso para poder ser una mejor vocera de la derecha y tener una estrategia diferente. ¿Por qué no podría adaptarlo ahora a la política, no? Claro. Después se alió con Milei, un liberal libertario completamente alejado a pesar de que los dos son de la derecha, muy alejado de lo que ella se considera, que ella se considera nacionalista, con muchos puntos de desencuentro con el nacionalismo y el liberalismo, ¿no? Viniendo ella también de una familia donde su padre era crítico del liberalismo. Entonces, creo que lo que están buscando es un lugar donde insertarla políticamente, y ella va a adaptar su discurso
pero no su pensamiento. Claro, se entiende perfecta lo que estás diciendo, Emilia. ¿Dónde compramos La Generala? Está en todas las librerías, por suerte. Es facilísimo. ¿Y se está vendiendo bien, Emilia? Sí, la verdad que sí. Está entre los más vendidos en este momento, sí, por suerte, de los de no ficción, además, que siempre es difícil ganarle a la ficción, ¿no? Claro. Que, obviamente siempre están al tope, pero está muy bien posicionado y la verdad que sí, estoy contenta. Qué suerte, te felicitamos, Emilia. Muchas gracias por tu tiempo. Ha sido una charla extraordinaria la que tuvimos. A ustedes, muchas gracias, un abrazo. Adiós. Allí se retira Emilia Delfino, autora del libro La Generala, que cuenta un poco la historia, hasta ahora, de Victoria Villarroel. Que va a tener muchos capítulos. Va a tener muchos capítulos. Y aparte lo dijo Emilia. Sí, un día pensaba esto, dejó de pensar, hablemos de otra cosa.